Fíjense el problema 1 y el problema 2 que me plantea el seminario. Me dice, ¿cuál es el mejor oxidante entre permanganato y ácido nítrico? Es una pregunta de tipo conceptual, digamos. Es una cosa absolutamente rebuscada, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cuál es el mejor oxidante? O sea, lo que me está preguntando es cuál es el mejor agente oxidante, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál va a ser mejor oxidante? El que logre que alguien se oxide más. Ese es el mejor oxidante, ¿está bien? ¿Y qué hace una especie que participa de una reacción redox para que la otra se oxide? Lo que hace es reducirse. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor oxidante? El que mejor se reduce. ¿Se entiende? O sea, es como una cosa, digamos, que yo la digo así, parece re simple, y dice, sí, claro, es una pavada lo que me está diciendo, pero es la lógica. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es ir a la tabla de potenciales y buscar el potencial de reducción de permanganato a manganeso más 2, porque no acá no está aclarado, pero como está con el nítrico mezclado es el medio ácido, porque no es lo mismo pasar de permanganato a manganeso más 2 que pasar de permanganato a dióxido de manganeso. Entonces pasamos de permanganato a manganeso más 2 y pasar de ácido nítrico, supongamos, yo digo, a dióxido de nitrógeno. Entonces uno dice, sí, pero no me aclaró acá, no importa, busca los dos si querés, busca que pase a dióxido y que pase a monóxido y compará con cualquiera. ¿Está bien? Y vas a encontrar igualmente que no llegan, porque los potenciales de reducción del ácido nítrico son del orden de 0,9 volts. Y los de permanganato es del orden de 1,5 volts, 1,54 creo que vale. Entonces vos decís, entonces el potencial de reducción del permanganato es bastante más grande que el potencial de reducción del ácido nítrico. Entonces va a ser mejor oxidante permanganato. Va a lograr, porque como tiene mucha más tendencia a reducirse, tiene mucha más tendencia a ganar electrones. Entonces favorece que alguien se oxide más. ¿Se entiende la lógica? Bien. ¿Qué pasa en la segunda? Fíjense, a partir de los potenciales de reducción del medio ácido y alcalino, indique cuándo es mejor reductor el aluminio metálico. Acá lo que pasa es que el aluminio está como aluminio cero, ¿está bien? Cuando se oxida, si el medio es ácido o el medio es alcalino, da especies químicas diferentes. ¿Qué pasa si es medio ácido? El aluminio se oxida a aluminio más 3. Pero si el medio es alcalino, no se va a oxidar a aluminio más 3, porque está lleno el aluminio más 3 y está rodeado de especies con carga negativa, como ocurre en medio alcalino. Lo más probable es que el aluminio forme hidróxido de aluminio o que forme un complejo hidroxilado de tetrahidroxoaluminato. Entonces, puedo pasar de aluminio 0 a aluminio más 3, medio ácido, o de aluminio 0 a hidróxido de aluminio, medio tipo neutro, pH 7, pH 8. Si el pH es más alcalino, bien alcalino, puede ser de aluminio 0 a tetrahidroxoaluminato. ¿Bien? Entonces hay condiciones distintas a las que yo tengo que prestar atención para esos cálculos. Pero no me voy a meter en detalle en eso porque voy a ir desarrollando otras cosas que le van a permitir resolver esto que estoy diciendo. El hierro 0 se disuelve en ácido clorhídrico concentrado. A partir de los potenciales normales, indique si el producto de la reacción será hierro 2 o hierro 3. Bien, entonces, fíjense, cuando el hierro 0 se disuelve en clorhídrico, se oxida. Entonces yo tengo que plantear dos cosas. Primero, el hierro 0 que se oxida a hierro más 2. Como es medio ácido, está bien que diga hierro más 2 y no que diga hidróxido ferroso. Está bien porque estoy diciendo el medio clorhídrico concentrado. Y la otra opción, la otra reacción posible es que el hierro 0 pase a hierro más 3. Entonces planteo las dos opciones. ¿Y con qué lo trato yo? Creo que esto lo tengo en el PPT, a ver. Así no estoy hablando en el aire. Esperen un segundo. No, es otra la que tengo. Bueno, entonces aún sigo con el comentario. Entonces digo, y la otra opción, si el hierro se oxida, ¿quién se reduce? Bueno, si tengo medio clorhídrico concentrado, el cloruro no se puede reducir porque está con -1, ya está, el menor está oxidación. El que se puede reducir es el catión hidrógeno, pasar de hidrógeno más 1 a hidrógeno 0. Que esa es la reacción clásica de los ácidos minerales. Se reducen el catión hidrógeno de más 1 a 0 y se libera hidrógeno. Entonces yo lo que hago es comparar
contra eso, reacción posible, y la que me dé el E0 más favorable es la reacción más probable, la que va a ocurrir cuando pongo hierro 0 en ácido clorhídrico. Para la reacción 3, acá ya empiezo con algunas cosas que hice en el Power, así que se los voy a compartir directamente, y vamos a ir trabajando sobre eso. Dice, si se mezclan sulfato ferroso y agua oxigenada, ¿qué reacción puede ocurrir y cuál es la espontánea? ¿Está bien? Medio ácido. Fíjense que el agua oxigenada tiene la particularidad que se puede oxidar o se puede reducir. Y yo acá el sulfato ferroso tengo el hierro como hierro 2, como está acá. O sea que el hierro 2 podría pasar a hierro 3 o a hierro 0. Si voy por la reacción 1, que el hierro 3 se oxida, el agua oxigenada se tiene que reducir. ¿Bien? Vamos a probar ese caso 1 cómo sería. Miren, hierro 2 pasa a hierro 3 más un electrón. Y el agua oxigenada se reduce. De agua oxigenada a agua. El oxígeno pasa de -1 a -2. Esa es la ecuación de reducción para el agua oxigenada. Si buscamos en las tablas de potenciales, encontramos estos valores. Hierro más 2 a hierro más 3, el E01 vale menos 0,771. Esto que yo puse acá, del el E0, menos 0,771 volt, es ya con el signo que le corresponde a esta oxidación. ¿Bien? Y el agua oxigenada a agua tiene un valor de 1,776 volt. Cuando hacemos la suma de estos dos me da 1,005 volt. Como el E0 es mayor que 0, quiere decir que esta reacción es espontánea. ¿Bien? Tienen tendencia a ocurrir. Vamos a ver el caso 2. Si el hierro más 2 pasa a hierro 0. Si el hierro más 2 pasa a hierro 0, ¿cuánto me da el E0? Menos 0,44 volt. O sea que no tiene tendencia a ocurrir tampoco esta reacción. Y del agua oxigenada a oxígeno, cuando se oxida, ¿cuánto vale? Menos 0,682 volts. Si sumo me da menos 1,122. O sea que el E0 que obtuve es negativo. O sea que mi conclusión es, de los dos posibles pares de reacciones que puede haber, que hierro 2 se oxide o que se reduzca, esta que hice en el primer caso 1 es la reacción que va a ocurrir. No va a pasar esta reacción, que el hierro 2 pase a hierro 0. Si no, la metalurgia sería mucho más simple. Le echamos oxigenada al hierro más 2 y ya está. Obtenemos hierro 0 y cerramos los altos hornos que hay en Zapla, en Jujuy. Entonces, en el caso 1, medio positivo, es espontáneo. En el caso 2, medio negativo, no es espontáneo. Recuerden que este era el valor de delta G0, menos N por F por E0, por lo tanto, ahí vemos cuando una reacción es espontánea o no. ¿Bien? Una de las cosas más importantes que nos aparecen acá, en este tema, es calcular potenciales que no están en las tablas. Porque nosotros, esto que estoy diciendo es un error bastante común, que es el siguiente. Tenemos tendencia a creer que cuando una especie química cambia de estado de oxidación, por ejemplo, de más 2 a 0, no importa cuál es la forma química en la que estaba. No nos damos cuenta, no es que no nos importe, no nos damos cuenta. Decimos, si pasó de más 2 a 0 acá y pasó de más 2 a más 0 acá, debe ser el mismo valor de potencial. Y no, no es el mismo. ¿Por qué? Por la definición que les hice al comienzo. Tenemos que ver cómo es el potencial de cada una de las sustancias, que está condicionada por los tipos de enlaces que hay, por las atracciones electrostáticas internas que tiene cada una de esas especies. Entonces ya vamos a ir desarrollando esas cosas. Vamos a ver acá. ¿Cómo se calculan los potenciales que no aparecen en las tablas? Por ejemplo, a partir de estos datos me da el E0 de mercurio, el ion mercúrico a ion mercurio 1. Este ion que está acá, no sé si lo conocen, este catión. Este catión es el producto de esto. Mercurio 1, mercurio 1 unido a mercurio 1. Bien, son dos iones mercurio que están unidos. O sea que estos dos unidos, en realidad, me queda así. Mercurio 2 más 2. Bien, esto
Esto que está acá es mercurio más 1, es el ion mercurioso, no es el ion mercúrico, porque este más 2 está distribuido entre dos mercurios, ¿está bien? No es lo mismo que acá. Miren acá, acá tengo un solo mercurio y tengo carga más 2. Ahí sí es el ion mercúrico, pero acá es el ion mercurioso. ¿Y por qué está así? Porque cuando está en soluciones se presenta en forma de dímero. Están unidos formando esta especie que se llama ion mercurioso, que es una forma extraña, pero bueno, se las presento acá, no es común, pocas veces, pero tengámosla en cuenta. Bueno, ¿qué? Y la otra reacción que me da el valor de potencial, y la otra reacción que me da es de mercurioso, ion mercurioso a mercurio cero. Bien, acá me faltó el cerito, ponele. A mercurio cero, que vale esto. Me dicen que escriba ambas en mi reacción. Vamos con la primera parte. De mercúrico a mercurio 1. Es esto que está acá. Ion mercúrico a mercurio 1. ¿Qué es lo primero que hago? Balance de átomos. Como tengo 2 mercurio acá, ponemos un 2 acá adelante. Me quedan 2 mercurio y 2 mercurio. Ahora hago el balance de carga. Acá tengo carga 2 positivas y acá tengo 2 positivas, pero como está 2 veces son 4 positivas. Entonces sumo 2 electrones y me quedan 2 positivas de cada lado. Me quedo balanceado. Y la otra de mi reacción, ¿qué es? Ion mercurioso a mercurio cero. Ion mercurioso, pongo el 2 para que haya 2 mercurio y le sumo 2 electrones para que me dé balance de carga. Ahí están las dos en mis reacciones. Ahora en la parte B me dice que las combine para obtener el potencial normal de reducción del par mercúrico, mercurio 2 a mercurio 0. O sea que me están pidiendo, vamos a ver cómo las combino. Esta que la tengo con mercúrico, acá pasó a mercurio 1. Y esta que tiene mercurio 1 pasó a mercurio 0. Así que las voy a escribir de manera tal que me quede mercurio 0 en los productos y que me quede mercurio más 2 o mercúrico en los reactivos. Entonces, esta la voy a escribir tal cual está, para que me quede ion mercúrico acá. Entonces me queda 2 ion mercúrico más 2 electrones para dar el ion mercurioso. Y esta otra, que me queda el ion mercurioso más 2 electrones para dar 2 mercúricos. Acá esto se puede cancelar, ¿se dan cuenta? Cuando sumamos, esto se cancela con esto. Y me queda 2 iones mercurio 2 más 4 electrones para dar 2 mercurio 0. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros no podemos sumar los potenciales, que es el error clásico. Me dan este potencial, y lo que hacemos es sumar los potenciales. No se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque yo lo que obtuve es una nueva reacción, no tuve una reacción completa. No es una celda electrolítica o una celda galvánica. Obtuve una nueva reacción. ¿Está bien? Entonces, lo que se suman son los delta G0, que el delta G0 es una función de estado. Las funciones de estado son aquellas funciones termodinámicas que no dependen del trayecto interno, sino de la condición inicial y la condición final, que es para lo que es experta la termodinámica, digamos. Hablar de estados iniciales y estados finales, y adentro es toda una caja negra, no sabe qué pasó. Pero esa es la naturaleza de la termodinámica. Entonces, el delta G01 es para esta reacción, delta G01, y el delta G02 es el de esta reacción. ¿Cómo dijimos que eran los delta G0? Menos N por F por el E0 de esa reacción, menos N por F de la otra reacción. Y el delta G03, ¿qué es? Menos N por F por el E0 de esta tercera reacción. Bien, creo que esto está desarrollado en la diapositiva siguiente, así no lo hablo acá, acá está, ¿ven? Este es el delta G01, menos 2 por F por el E0 de la reacción 1, o sea, el E0 de esto, de mercurio 2 a mercurio 1, de mercurio 2 a mercurio 1. La otra reacción, ¿qué es? Menos 2 por F por el E0 de mercurio 1 a mercurio 0. Fíjense que le puse menos 2, perdón, me fui para otro lado, menos 2 en cada lado porque tengo 2 electrones acá y tengo 2 electrones acá. Y esto, y el delta G03 aquí es igual al E0, perdón, otra vez, de la última reacción, de esta, que hay 4 electrones. Entonces, menos 4 por F por el E0 de mercurio 2 a mercurio 0. Delta G03 es la suma de los dos delta G0. Entonces, menos 4 por F por E03 igual a menos 2 por F por el E01 menos 2 por F por el E02.
dividimos ambos miembros por menos 2F. ¿Para qué divido por menos 2F? Para que se cancele todo esto. Y me queda acá, ¿qué me queda? Un 2 me queda de este lado. Acá esto se va. Esperen que voy tachando, así ven lo que estoy diciendo. Por menos 2F, o sea que esto se va, menos 2F se va, menos 2F se va, acá se va menos 4F y me queda 2. Entonces me queda el E0 este más el E0 este, y el 2 lo paso dividiendo, dividido 2. ¿Bien? O sea que es la suma de estos dos dividido 2. Y ese valor me da 0,852 volts. Como se darán cuenta, no es trivial y directo calcular el E0 de uno que no tenemos. Cada vez que me aparece en la reacción total, como acá, electrones involucrados, es porque lo que obtuve es una nueva hemirreacción, no una reacción completa. Entonces, acá no hay E0 de oxidación, E0 de reducción. Los dos son E0 de reducción. Acá hay una reducción y acá hay otra reducción. Y lo que obtuve es otro potencial de reducción. Entonces no puedo hacer E del cátodo menos E del ánodo, de esa clásica que se hace. ¿Está bien? No va. No tiene nada que ver. Es un error conceptual. Veamos otro ejemplo. Fíjense acá, un E0 de cobre más 2 a cobre 1, a cobre 0, perdón, cobre 2 a cobre 0, 0,337 volt, y el E0 de cobre más 2 a cobre más 1, que vale esto. Me piden calcular el potencial normal de cobre 1 a cobre 0. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que ingeniar para armar ese pequeño rompecabezas. Con esos datos que me dan, tengo que ver cómo los armo para obtener lo que quiero. ¿Qué quiero obtener yo? Quiero obtener esto, ¿está bien? Entonces yo lo que puedo hacer, la estrategia que yo recomiendo, es escribir lo que quiero obtener. Quiero obtener esto. Cobre más 1 más un electrón para dar cobre 0. Esto es lo que yo quiero obtener. ¿Bien? Entonces voy a combinar esto que me dan y esto que me dan de manera tal de obtener esto. ¿Sí? Entonces digo, bueno, esto que está acá tiene cobre 0, ¿dónde? En los productos. Entonces la voy a escribir como está. Cobre más 2 electrones para dar cobre 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quiero que cobre 0 esté allá, en los productos. La otra que tiene, cobre más 2 a cobre 1. Pero cobre 1, si yo la escribo así, me quedan los productos. Y yo cobre 1 quiero que estén los reactivos. Entonces la voy a dar vuelta, la voy a escribir al revés. Voy a poner cobre 1 a cobre 2 más un electrón. O sea, esta que está acá, no la escribí como me la están dando, como potencial de reducción. La escribí al revés, como una oxidación. Entonces, una vez que las escribí así, miren lo que me queda. Si yo la sumo, cobre más 2 se cancela con cobre más 2. 2 electrones, me queda un electrón, se cancela con un electrón. Me queda cobre más 1 más un electrón para dar cobre 0. ¿Qué me quedó? Lo que estoy buscando. ¿Bien? Entonces ahora estoy seguro que obtuve la hemirreacción que yo estaba buscando. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los delta G0. Delta G03 es delta G01 más delta G02. ¿Qué es delta G01? Perdón, vamos a escribir delta G03 primero. ¿Qué es? Menos 1, porque es la cantidad de electrones, por F por el E0 que estoy buscando, que es el E03. Menos 2, porque hay 2 electrones, por F por E01. Más, acá hay un solo electrón, menos 1 por F por el E0 que corresponde. ¿Bien? Fíjense que le escribí como el E0 de oxidación porque la di vuelta. Pongo los valores, divido todo por menos 1F, menos 1F, menos 1F se cancela con esto, y acá me queda, se cancela F y me queda el 2. Todo por menos, así que se hace más, más y más. Hago las cuentas porque tengo los valores y me da este valor. 0,521 volts. Esa es la manera en la cual tenemos que combinar las ecuaciones para obtener lo que no tenemos. ¿Venimos más o menos hasta acá en tema? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? ¿Sigo? Digan, Ahora vamos a ver lo mismo, pero para calcular algunas constantes. Podemos calcular la constante de un ácido, podemos calcular la constante del KPS, como por ejemplo es esto que nos pide acá en este problema.
podemos hacer todas estas cosas. Fíjense, aplicar estos conceptos de energía libre para calcular un KPS. Calcular el KPS del cloruro de plata a partir del potencial normal, este que está acá, cloruro de plata a plata 0, que me da 0,22 volts, 0,222 volts. Recordemos que para una redox, el delta G0 vale esto. Pero cuando tenemos un equilibrio, el delta G0 vale esto. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación del delta G? Era delta G igual a delta G0 más RT logaritmo natural de Q. Cuando obtenemos el equilibrio, ¿cuánto vale delta G? Vale 0. Entonces solamente tenemos delta G0. ¿Y Q en qué se transformó? En K. Entonces ahí obtenemos esta ecuación, que delta G0 es menos RT logaritmo natural de K. Esto que acabo de decir recién es lo que recién vimos en el apunte teórico, ¿bien? Entonces, las formas químicas de delta G0 depende de la naturaleza de la reacción. Si la reacción es con ecuación redox o si la reacción es de un equilibrio químico determinado. Sea un KPS, sea una constante de complejación, sea una constante ácida. Si tengo una constante, esta es la forma química del delta G. Los datos que tengo son esto y este dato que está tabulado, ¿está bien? Que es el E0 de plata más a plata 0, y mi incógnita es el KPS. Entonces yo voy a combinar esto y esto para obtener el valor de KPS. El valor de KPS, que me están dando, digo, ¿qué es el KPS cloruro de plata? Es esta reacción, cloruro de plata, que me da los iones plata y los iones cloruro. ¿Bien? A esa reacción tengo que llegar yo. Entonces, el cloruro de plata que está acá, tengo que ponerlo en los reactivos, porque quiero que el cloruro de plata sólido esté acá. Entonces, esto que me dan, le escribo tal cual me dan. Cloruro de plata más un electrón a dar iones plata más cloruro. Y esto que es plata 0, esta que está acá, a plata más, le escribo al revés, porque quiero que los iones plata estén en los productos. Cuando sumo esto, se cancela plata 0 con plata 0 y me queda cloruro de plata. El electrón con el electrón se cancela, cloruro de plata, a dar plata más cloruros. ¿Delta G01 tiene transferencia de electrones? Sí, entonces menos 1 por F por el E0 que corresponde. ¿Acá hay electrones? También, entonces delta G02 es menos N por F por el E0 que corresponde. ¿Y acá hay electrones? No, entonces delta G03 igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante que corresponde. Y la constante que corresponde acá es KPS. Entonces yo ahora que pongo que delta G03 es igual a delta G01 más delta G02, a la suma de esas dos energías libres. ¿Bien? Entonces ahora me van a ver que la incógnita que me queda es KPS. Cuando yo sumo estos dos, que me da delta G03 menos RT logaritmo de KPS. Delta G01 menos N por F por el E0 que corresponde, y delta G02 como recién escribimos. En esta ocasión N vale 1 en todos lados. Dividimos todo por menos 1F. Dividimos todo acá por menos 1F. ¿Qué me queda acá? RT sobre F, porque menos con menos se hace más. Acá por menos 1F, me queda de 0 nada más, porque esto es 1 y esto es F. Y acá lo mismo, N vale 1. Entonces me queda el E0 de cloruro de plata a plata 0, más el E0 de plata 0 a plata más, porque esa reacción la di vuelta. Esto que está acá, recuerdan esto que les dije, cuánto vale R, cuánto vale T, cuánto vale F. Esa cuenta, cuando la hacíamos y pasábamos el logaritmo natural a decimal, me daba 0,0591. Entonces esto que está acá es 0,091, logaritmo de KPS por el E0 este, que vale 0,222, más el E0 este, que vale menos 0,799, porque la di vuelta. O sea que si yo hago esta suma que está acá y le paso esto que está acá, que está multiplicando, lo paso dividiendo, y le hago 10 elevado a eso, me da el KPS. 10 a la menos 0,557 sobre 0,051, que me da 1,73 por 10 a la menos 10. ¿Bien? Y ahí calculé el KPS